Hola Hugo, buenas tardes. ¿Cómo Hola, Clau, estás? muy bien. Buen día para todos. Buenos días. Hoy, buenos días. Hoy vamos a ver otra partecita de los fundamentos, Ujú, que es del estadio 2, el circuito uno. sí. Estamos viendo el circuito uno, que es el de sobrevivencia, donde la Ujú. inteligencia es la inteligencia física, y el estadio 2 es el incremento de la inteligencia. Ya Sí, habíamos visto la recepción. ahora es el incremento de inteligencia, y este incremento de inteligencia tiene que ver, Clau, con la integración de todo el sistema neurológico. ¿Sí? Hablábamos la vez pasada que pues llega el óvulo y el esperma, se juntan, hacen disco neural y se pliega y es el sistema nervioso autónomo. Bueno, en este periodo ya el sistema nervioso ya está operando, no por completo ni en todo esto, digo, porque hay que acordarnos que el proceso de maduración neurológico pues acaba hasta entre los 21, 18, 21 años con la última etapa que es la melinización. Pero en este periodo ya hay un sistema nervioso que recibe datos del ambiente intrauterino y que modifica su química y al modificar la química, modifica los procesos que después esos son la base para lo sensorial y luego para lo emocional, las emociones y parte de la conciencia. Aquí seguimos sobre la realidad invertebrada, ¿verdad? Cuando Sí, todavía sí. estamos, sí, Todavía es eh, la realidad invertebrada, ya con un sistema nervioso ya más definido y ya con una operación para un proceso de maduración del mismo. y que tienen que ver las impresiones neuroumbilicales en este estadio. Bueno, las impresiones neuroumbilicales, sí, que ya habíamos platicado un poquito de ellas, hoy las vamos a ver un poco más a fondo, son, son los disparos de química que tiene el bebé cuando está dentro de mamá. Estas impresiones son la química que se guarda en lo que ya está hecho o, ¿cómo se dice? Madurado del sistema nervioso, y todas esas impresiones químicas van guardando una estructura de cómo procesar los patrones de las experiencias intrauterinas que está recibiendo. Por ejemplo, si la mamá se enoja o si la mamá tiene una gripa o tiene alguna variación importante dentro del embarazo, pues esta va a cambiar pues toda la presión, la tensión de la mamá, va a cambiar toda la química, la acidez, la alcalinidez, la manera en la que nutre o lo que come también tiene un efecto a través del cordón umbilical. Ahí hay una vena, hay una arteria y hay una parte del sistema nervioso que conecta con el bebé, que lo nutre no nada más de nutrición alimentaria, sino también del ambiente enriquecido en el que el bebé se encuentra. Es decir, que todo lo que pasa allá afuera, el bebé lo recibe, no como señales. Por ejemplo, en la psicología dicen, no, bueno, es que no lo desearon, por eso ahora la persona tiene estas conductas, y sí, pero el bebé nunca procesó que esa química era de rechazo, simplemente fue una química, ¿sí? Y tiene una química que tiene un orden de experiencia ya cuando nace, de respuestas allá al ambiente, pero esa química no se le pone nombre, solo es una química para el bebé, ¿sí? Y No que está responde. conceptualizado. No está Exactamente. conceptualizado. Si no, no está conceptualizado, solo es una química que a lo más que puede llegar, si estamos hablando de la matriz perinatal básica 3 o 4 o la etapa clínica 4 y 3 del embarazo, estaríamos hablando que a lo mejor podría tener algunas sensaciones que puedan ya estar reflejando una emoción, pero sin definición. ¿Me explico? O sea, adentro se guarda, hay que entender que adentro de este estadio, del 2 del incremento de inteligencia, la evolución del organismo es muy rápida, es geométrica. Y lo que se va imprimiendo va marcando en grandes regiones, porque cada proceso celular que se va desenvolviendo trae tan rápido como esa experiencia. Es decir, si hay dos células y llega una experiencia y la cambia, va a cambiar de ahí todas las que sigan. Y si hay 10 y hay otra experiencia, va a cambiar todas esas que sigan. Entonces, sí es muy importante entender desde lo conceptual, de decir, no hay un concepto sobre la química que experimentó el bebé, pero sí hay una traza química que va a modificar sus conductas intrauterinas, o sea, Ajá. dentro de la mamá, y va a seguir teniendo impresiones de experiencia
de todo tipo, desde las habituales de la comodidad de estar dentro de mamá hasta los últimos periodos que ya no está cómodo el bebé adentro. Todas esas son impresiones de experiencia. Todas tienen en la primera parte de la matriz perinatal básica, pues no hay mucho, simplemente son células que están en un proceso evolutivo, pero con las impresiones modifican sus patrones de maduración, ¿ok? Si es una mujer que se encuentra deprimida, retraída, come poco, no duerme bien, pues el ambiente enriquecido no va a ser muy favorable para que el sistema nervioso se propague a través de ese proceso de maduración y sea muy vertiginoso en cuanto a sus patrones de conducta celular, no emocional, ¿sí? Si seguimos más adelante, pues vienen ya todas las impresiones de experiencia que tienen que ver con ya algún tipo de sensación, que sería en la etapa clínica 2 del embarazo, las matrices perinatal básica 2, entre la 2 y la 3, ya hay sensaciones, ¿ok? Para la etapa clínica 3 del embarazo y 4, ya puede haber hasta una conciencia de sobrevivencia, no conciencia de me di cuenta como lo manejamos, sino que el organismo entra en un estado De reacción. sí, de reacción, pero también de peligro, y el mismo organismo responde, no de una manera consciente. Ahí ya podemos establecer que hay un ego intrauterino, ¿sí? Con conductas, con comportamientos, con patrones de comportamientos heredados y que también fueron modificados por las impresiones de experiencia, y a la vez también ya hay una experiencia sensorial emocional de que algo le desagrada y se mueve y todo, pero no es la conciencia que tenemos ahora, es un ego intrauterino, ¿ok? Cuando llegamos a la etapa del alumbramiento o el nacimiento, ¿sí? En ese periodo están haciendo el bebé y lo que pasa es que se muere el ego intrauterino, ¿ok? Y en el momento del alumbramiento, o sea, cuando están haciendo el bebé, se imprimen muchas experiencias nuevas y el ego intrauterino muere, pero las trazas químicas de todas las impresiones neuroumbilicales del periodo de las matrices perinatales básicas o las 4 etapas clínicas del embarazo, esas quedan. ¿Me explico? Queda lo genético, quedan las trazas químicas por las cuales se maduró el sistema nervioso, ¿sí? Y aparte, que cuando nace, están los archivos listos para responder a estímulos similares. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Trata de reconocer cosas afuera, como la naturaleza del cerebro, y empieza a apropiar las situaciones que hay afuera para que el organismo prenda sus memorias intrauterinas. Pero el ego intrauterino, ese muere. Si no muriera y siguiera igual, nos acordaríamos perfectamente de cómo fue nuestra vida intrauterina y tendríamos una bibliografía o tendríamos una historia personal intrauterina que la podríamos escribir. Por eso existen las regresiones que hacemos en el instituto durante el módulo del circuito 1 en el grupo didáctico, en donde se hace una regresión de tipo fisiológico para abrir las memorias que se encuentran en el nervio vago o en el sistema nervioso autónomo, que fueron las primeras que se formaron. Al hacer esa regresión, a través de una respiración holotrópica, como lo maneja el doctor Stanislav Grof, pero ya con otra secuencia de respiraciones, al entrar en ese estado, pues se abren todas esas memorias y tienes acceso a memorias sensoriales, a memorias de emociones, no de sentimientos, de emociones y sensoriales. Y ahí puedes agarrarlas y ver cómo esas hoy en día las vives y dices, ah, esto viene de acá por esto y esto y esto. Que eso es lo que se hace en el grupo didáctico. Porque las impresiones se dieron en las etapas del embarazo, pero Sí. la conceptualización y la conceptualización de la emoción, esa se da ya durante tu vida. Sí, ya bueno, Entonces, y todavía, y eso se da hasta que llegamos y lo vamos a ver en lo que tiene que ver con todo lo del concepto personal. Porque todavía naces y todavía el sistema nervioso está en un juego de lo que siente, de lo que hace para que se atraigan las cosas y no hay un conocimiento que digas, ah, voy a llorar así para que venga mi mamá y me atienda y me haga. No, simplemente llora y empieza el organismo instintivamente a generar esos patrones de conductas que son de las impresiones neuroumbilicales y que se basan en esa química y que se basan en todo eso, la parte hereditaria y hacen que el organismo responda de cierta manera
para ver cómo el bebé va ajustando de manera instintiva el que venga su mamá a que le haga lo que le tenga que hacer o la necesidad que tenga, le cubra la necesidad que tenga. Y así, si podemos observar nuestras conductas o problemas que tenemos en la actualidad, se puede llegar a relacionar con esas sensaciones y química de nuestro sistema nervioso, que hemos, cómo lo hemos conceptualizado, cómo lo hemos construido, nuestra experiencia en base a esa química, ¿no? Sí, digo, finalmente, cuando una persona hace este trabajo, conecta esas emociones, esas sensaciones intrauterinas, ¿sí? Y conoce ya parte también de su herencia, porque se trabaja en el grupo didáctico, y empieza a relacionar con cómo se siente hoy. Y empieza a ver que la relación que existe entre, por ejemplo, la pareja y cómo se siente, no es de esa interacción, sino es de una base química de su primera socialización que hablamos la vez pasada Sí. con mamá, ¿sí? ¿Y quién hace esa adaptación? La hace el cerebro porque son las memorias conocidas, es decir, tu pareja no te va a hacer sentir lo mismo que mamá. Quien hace eso es tu cerebro activando esas memorias muy primarias y que son difíciles de modificar. O una persona, por ejemplo, se enamora muy fuerte y ya hasta le hicieron y no le hicieron y quedó mal y la mandaron y sigue pensando en la persona y la sigue amando a pesar de que salió fregadísima por todos lados en la relación. ¿Por qué? Porque esas memorias de esas sensaciones son intrauterinas y modificarlas está complejo porque hay que hacer una regresión y hay que modificar, pues, cómo fue la impresión en ese O al momento. menos las conexiones. O sea, a lo Sí, bueno, mejor sí, la al menos, sí. química. Y también darle la instrucción al cerebro, Perdura. y ahora quiero que sea así, ¿sí? Porque Ajá. finalmente, pues, esa conexión va a ser de allá para acá y quien la traduce es el cerebro y dice es la pareja, porque es lo más fácil que tenemos. Echarle la culpa es lo más humano, ¿verdad? Echarle la culpa al que tenemos enfrente de cómo nos sentimos. Cuando la gente empieza a entender esto, después de este proceso, empieza a ver que todas las condiciones externas que no son favorables para que estés bien, saludable o feliz o alcanzando lo que quieres, no son las personas. Es como tu cerebro tiene una impresión de experiencia con una genética y las impresiones de experiencia genéticas que tienen una carga que te hacen procesar la percepción a través de la percepción y crear una experiencia de la ya conocida, que eso ya habíamos hablado del cerebro, que te da esos datos para que te sientas como en casa. ¿Cómo es en casa? Pues en la época intrauterina. ¿Cómo es como en casa? Entre los 0 y los 3 años. Y seguimos manejando las cosas. A veces las personas tienen esto trabajado y lo tienen guardado en algunas cosas, ¿sí? Y cuando pasa algo afuera es como si entrara una llave y saliera esa persona, de cuando estaba en la etapa intrauterina, o cuando estaba muy bebé entre los 0 y los 3 años. Y responde con esa pulsión de esa época de niño, pero con el conocimiento de una persona adulta. Por eso hoy, pues podemos tener gobernantes que nos esté gobernando un niño con las impresiones de experiencia de un niño y que no alcance a ver cuál es la problemática, ¿sí? O hay personas que pueden estar enfrente de mucha gente, ¿sí? Y dependen mucho, o sea, de lo que dicen y no hace nada, como el que tenemos hoy. No hace nada, habla mucho. Aquí de cariño les decimos oral dependientes, pero en realidad pues son unos mamones. Hablan más, hacen poco y todavía siguen mameando. Por eso se junta con muchas mamás de muchas personas, ¿verdad? Hablar de muchas cosas que no tienen sentido. Esa parte son procesos que tienen una impresión de experiencia entre las primeras partes, en el segundo mes, en la segunda etapa clínica del embarazo, y tenemos personas de ese tipo al frente de un país que finalmente pues son oral dependientes, depende mucho de lo que dicen, poco lo que hacen, ¿verdad? Eso es un ejemplo de impresiones de experiencia en la matriz perinatal básica 2. Y luego cuando ya hace uno de los procesos y entiendes tu propio proceso, ya puedes ver en los demás qué está pasando, identificar. Sí, tú lo identificas, sí, sí, pero ya cuando empiezas a ver y luego ves el que sigue y el que sigue, pues ves mucho más entretenido ver tu proceso, ¿sí? Es más, de hecho, la percepción de la gente empieza a entender que los problemas no están afuera, sino es como los construimos a partir de lo que vemos afuera y los construimos a través de lo que sentimos. Entonces, ya la gente se mete en su proceso, por eso se llama psicología endocéntrica.
cuando llegan al grupo didáctico, si te acuerdas, hay un papelito que le ponen ahí qué quieres lograr, cambiar y quitar, y al final se los regreso, y hay un test, obviamente, para evaluar desde dónde y cómo salen y cómo entran, porque hay que ser medible todo. Si en algún curso no hay cosas medibles, pues no son mejorables, ¿sí? Son puras ideas y sentimientos y esos no sirven de mucho. Entonces, cuando se les entrega otra vez la hojita al final de lo que quieren lograr, cambiar o quitar y la ven, pues Hasta 10. nomás se ven un poquito porque son puras pendejadas donde le echan la culpa a otro, donde así has vivido toda la vida, pero es por una construcción tuya de lo que se encuentra afuera. Y aunque te vayas a otro país, como tuve un paciente que me decía, oye, yo me voy mejor a vivir a Alemania y me voy de acá y se fue a la plaza no sé qué de Alemania y compró su departamento enfrente de la mera plaza de no sé dónde y estuvo allá como 2, 3 meses. Me dice, oye, ¿sabes qué? Como que ya me estoy deprimiendo otra vez. Le digo, es que no es la geografía. ¿Sí? No es con quién estás, no es con quién convives, es cómo tu cerebro agarra todos esos datos de afuera y te crea para ti la experiencia que has vivido desde siempre. Cuando se hizo la regresión con esa persona, vimos que parte del embarazo de su mamá estuvo depresiva. Se Claro. transmite a través de las impresiones de experiencia, estas trazas de esta química depresiva, y la persona tiene una configuración, una tendencia a ser depresiva. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer un trabajo de reimpresión, de regresión primero, de que pueda entender los procesos sensoriales que hay para que los pueda identificar ahora, deje de echarle la culpa a la persona, recupere esa energía y luego hacer un trabajo de reimpresión de experiencia para empezarle a decir a su cerebro, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, esto es por aquí, esto es lo que quiero percibir, esto es lo que quiero sentir y esto es donde quiero darme cuenta de las cosas. Y empieza por primera vez a que tú le des una orden que quieres a tu cerebro y tu cerebro empiece a ejecutar eso. O sea, no es lo hago el proceso y se me quita. No es hago el proceso y acabo de girar las primeras instrucciones después de una inercia de mucho tiempo a que tenga otra resultante, mis experiencias y mis logros o mis cosas. Y lo que yo puedo explicar un poquito sobre mi experiencia es que empiezo al identificar esos patrones, esas rutas que utilizo siempre para ver la realidad o para percibir la realidad. Cuando haces los procesos, luego te da como que un tiempo en donde te puedes observar y puedes verlo. Y entonces cuando lo puedes ver, ya dices, ay, ya voy para allá otra vez. O sea, no, yo quiero ir para otro lado. Y entonces te da un poquito de tiempo como de dirigir al cerebro y decirle al sistema nervioso, conéctate por otro lado porque por ahí ya no quiero. Bueno, esa parte que hablas, y quiero tocar este punto que más adelante lo vamos a ver, es de la conciencia. La conciencia es el tiempo en el momento en el que están fluyendo las cosas. Y la conciencia de la que se habla normalmente en la psicoterapia y en todo esto, se maneja como una memoria de la experiencia. Y esa no es la conciencia. Ya cuando estás en el proceso poniendo atención es la conciencia. Pero cuando ya empiezas a hablar de lo que te diste cuenta, ya es una memoria. Ya no opera como tal. Por eso el proceso de una conciencia constante sobre la percepción y la experiencia es esa parte que hablas. Se te empieza a dar un tiempo entre lo que percibes, lo que experimentas, para determinarte, y esas determinaciones a través de observar qué está pasando contigo y poder darle otra dirección. Cuando se está en ese estado, pase lo que pase, ¿sí? Tiene una característica importante, es que la persona vive las cosas, pero no las sufre. Esa es la diferencia cuando Así se es. tiene ese espacio del que acabas de hablar ahorita. Y que lo usan mucho en las meditaciones y todas esas cosas que tú sabes más de eso. Y también otra cosa es que eh, no es, el proceso tiene que ver también con tu estado mental, ¿no? Porque el proceso no es nada más hablarlo y platicarlo, ¿no? Es cuando hacemos los procesos en endocéntrica es estar en cierto estado donde tu sistema nervioso está utilizando otras conexiones, otra química y las conexiones se reconectan, digamos, se hacen por otra parte, ¿no? Sí, No bueno, es nada más una plática. no, sí, o sea, sí, porque va acompañado pues de un tema, Sí, de una dinámica, así ¿sí? es. Va acompañado del entendimiento de que la persona lo que aprendió en el tema y en la dinámica lo repita para que lo tenga en su cabeza y lo pueda comunicar como lo entendió. Y una vez que ya tenga eso,
y entendido para dónde quiere dirigir su proceso, entonces se hace el proceso. Y el proceso está en manos de la persona. Digo, en términos generales, yo creo que la pregunta más interesante del proceso, de este proceso de psicología endocéntrica, que ya hablamos un poquito de ellos, pues es cuando llegas a la pregunta, bueno, mientras estás entretenido en esto, ¿qué estás dejando de hacer? ¿Sí? O sea, en el problema que estás trabajando. Y entonces el cerebro no tiene una respuesta. Siempre nos atoramos ahí. Ahí siempre se atora la gente y cuando empieza a hacerlo una vez y otra, empieza a darse cuenta que lo único que está haciendo es recrear la química de las emociones y tensiones durante la etapa intrauterina o los primeros 3 años de vida. ¿Sí? Y hay mucha gente que ahí se queda, digo, vive toda la vida ahí y su relación con la gente todo está muy bien hasta que le aprietan una memoria de esas y surge el niño que va a, a manejarse A o a hablar o a reaccionar. hacer, sí, a reaccionar de esa manera o activarse de esa memoria de esa manera. Oye, Hugo, y por ejemplo, estamos hablando ya de cuando hacemos un proceso de integración de la Ajá. metafisiología y, y de dónde viene esta investigación, digamos. Bueno, la metafisiología es algo que ha venido investigándose casi desde el principio que se creó la psicología endocéntrica, porque estamos hablando, digo, allá entonces cuando tomamos el curso de física de mecánica cuántica con el doctor Rubén Morones, allá en Monterrey, pues veíamos que todo está contenido en el campo y el campo es la estructura inteligente que deja todas las tendencias de cargas en alguna posición de interacción con otras. Cuando esto es equilibrado, ¿sí? La entropía es mínima, ¿ok? Cuando esto se desorganiza, la entropía es más alta y eso también pasa no nada más en la física allá afuera, sino también pasa con nuestro organismo como parte del campo. Entonces la metafisiología tiene que ver con regular todas estas partes del espacio para volver al equilibrio. Esa es la metafisiología, que ahorita tenemos toda la estructura de la teoría armada, tenemos todas las formas de las integraciones que manejamos en el grupo didáctico y estamos tratando, digo tratando porque pues uno no es médico y esto es algo nuevo y digo, ahorita tengo pláticas con médicos, de ver cómo se puede aplicar desde una terapéutica médica, psicológica para trabajar estas anomalías de desorganización del espacio y volverlo a organizar para que entre en un estado de equilibrio con menor entropía. ¿Esto qué relación tiene con la parte del estadio 2 de la formación de la integración del sistema nervioso? Es que en todas estas experiencias, el sistema nervioso uno lo ve y dice, el sistema nervioso son las neuronas, ¿sí? Que responden entre el sodio y el potasio y disparan un transmisor o un neurotransmisor o un neuroreceptor, se conectan, van conectándose y van desarrollándose. Entonces la gente entiende eso por parte del sistema nervioso y que de ahí se forma pues todo lo que conocemos como el sistema nervioso, el encéfalo, el sistema nervioso autónomo, el periférico y todo eso, ¿sí? Pero ese sistema nervioso, si nos metemos más a fondo, ¿sí? Contiene el material de aminoácidos de una genética. Las otras células solo replican. Estas traen señales dinámicas de desarrollo de cómo se va a manejar todas las células, ¿ok? Entonces, si nos metemos más a fondo, estamos hablando de una categorización y de una conexión de lo que son los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, pues finalmente son moléculas, ¿sí? Que son, una molécula pues se forma de dos electrones o de dos cositas de estas que giran así, de dos átomos y es una molécula. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver mucho porque cuando empiezas a manejar las estructuras en la metafisiología, desde la etapa intrauterina, cuando se está formando el sistema nervioso, puede llegar a modificar la estructura del espacio para que se modifique esto. Ahorita vamos a decirlo que es como si estuviéramos haciendo las reimpresiones de experiencia con un proceso de una máquina de vapor de combustión interna. ¿Sí? O sea, respiras, metes oxígeno, le cambias la entrada de monóxido, de carbono y oxígeno y entras a las memorias. Surgen las memorias, tienes las sensaciones, sales de ese estado, te quedas con las sensaciones de manera consciente y los patrones de esas sensaciones las identificas allá afuera y dices, ah, ya está esto así, ya entendí, ¿sí?
ya sé por qué soy así, por qué me pasa esto, no es culpa de esta persona, o sea, toda la parte terapéutica de hacerte responsable de tu persona y de etcétera, etcétera. La metafisiología, en el aspecto médico y en el aspecto psicológico, pues no tendrías que hacer esto. Eso es como hacer un proceso de combustión interna, ¿sí? Y este otro sería un proceso pues no de combustión interna, pues sería un proceso de otro tipo de tecnología que no tendría que ver con combustión interna, ni con la parte eléctrica, ni magnética, no. Tendría que ver con una tecnología de más alto en cuanto a que el sistema de recuperación no es necesario. Lo que se hace es reestructurar el espacio para que el sistema nervioso opere de una manera como la persona lo tiene en su DNA, como la persona es en realidad, ¿sí? Y Como regula, eficiente. ¿sí? Entonces estamos hablando, o sea, combustión interna, pues todo el mundo que sabe que es un carro, ¿no? Que pues le entras oxígeno, lo quema y jala y le empujas y sabes y le metes cambio. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sin embargo, tenemos más de 25 años, pues tratando de encontrar el modelo ya está, la teoría también, pero cómo echar a andar una tecnología que no es de combustión interna, que todavía ni siquiera existe como parte de un conocimiento que digas, ah, pues ya hay carros, entonces yo puedo asociar lo que conozco con un carro. Ahorita hay esa tecnología, pero no hay un móvil o algo que te diga, ah, mira, esto es con esto, porque sería como tener un móvil, así como está la combustión interna, que subes al carro y le das, ¿sí? Esto equivaldría a poderme mover en el espacio sin combustión interna y sin un móvil y sin nada. Y entonces sería lo mismo, o sea, acá ocupas herramientas para curar, ocupas herramientas para abrir y cambiar un órgano, ocupas herramientas o química que le metes al cuerpo extra para modificar su química, cuando en realidad la metafisiología es la modificación de las interacciones y lo que se modifica es el espacio donde se encuentra contenido todo esto, ¿sí? Yo creo que si más al futuro esto tiene algún precedente o termina siendo una ciencia ficción, pues bueno, cuando menos ya están sentadas unas bases de algo que se puede hacer. Hoy en día, ¿sí? Hay algo que ya se está haciendo, acercándose un poquito a esta idea, y ¿te acuerdas un ingeniero en electrónica que me pasaste, que estaba en Nueva York, que estaba curando el Alzheimer y que se vino a Querétaro y me dijiste, mira, ve, entonces yo mandé a alguien a que lo entrevistara, lo entrevistaron, dejaron mi número, le dije, hoy te voy a hablar, le hablé, dijo, no, pues tú eres psicólogo, yo soy ingeniero en electrónica, tengo maestría en neurología, en neurociencias, y tengo otra en medicina, otra maestría, y él lo que hacía era algo parecido, ¿sí? Él reorganiza a través de disparos de fotones y echa a andar neuronas que ya no funcionan. Lo curioso es que esta persona pues no quería hablar, después dije, mira, aquí está mi página, ve, y te invito a comer, si te interesa me hablas y si no, muere, ya queda. Ya me habló el otro día, nunca nos fuimos a comer, nos quedamos como 8 horas platicando sobre lo que él investigaba y todas las dudas que yo tenía sobre esto. Y ese es el primer paso, este señor, este doctor es el primer paso entre tener un microscopio electrónico de 6 objetivos, que estamos hablando de, los que saben de eso, estamos hablando de muchos millones de dólares. Aquí en México creo que nada más hay uno de 2, ¿sí? Y entonces con ese microscopio electrónico puedes ver las rutas de neuronas que están apagadas, sin tener que abrir ni nada, ¿sí? Y luego con un haz de fotones, de biofotones, les disparas a esas Salud. neuronas luz y las vuelves a activar. ¿La luz qué es? Aunque esté dentro del campo, es la porción mínima de modificación de la estructura del espacio. Entonces, entendiendo esto desde la física, obviamente dice, oye, esto ya no es psicología, no, pero estamos viendo que son patrones de comportamiento dentro del campo que finalmente tienen una intervención a nivel orgánico, y dentro de lo nivel orgánico pues está también lo psíquico o lo Psicológico. psicológico. Eso es la parte de lo que estamos investigando y desarrollando con diferentes personas, tecnologías y doctores. Digo, algunos nos dicen que pues, está muy loco, otros de físicos nos dicen que es una charlatanería, los genéticos dicen, oye, yo te ayudo, pero no pongan mi nombre. Digo, lo que ya has visto tú, lo que nos ha pasado con los grupos de investigación, ¿sí? O como el doctor Rubén, que pues después no sé si te diste cuenta,
empezó a escribir libros de psicología y de espiritualidad, después Ah, de que esta nos no los he dio, visto. sí, ahí está, él tiene como 4 libros. Y esta parte pues habla de que él fue, nos dio el curso, él me pregunta, ¿te acuerdas que preguntó, y para qué quieren todo esto si es un instituto de psicología? Ya le explicamos y como que él conectó muchas cosas de sus cosas con esto y sacó cita y después estuvimos ahí platicando y él ya escribió sus libros de este tipo, ¿verdad? O sea, no hay nada que esté fuera desconectado de nada. Las ¿Sí? cosas de diferente manera, Sí, tu sí, sí, campo sí. se modifica, ¿no? Ujú, Y eso es física. ujú. Finalmente sí. Y esta parte de la metafisiología, pues es en lo que estamos ahorita trabajando y que ya vamos a ir abordando, sobre todo en los temas físicos, en cada cosa que vayamos viendo de los fundamentos de la teoría, pues sería ir viendo, acercando a la gente un poquito a través de esto, pues qué es esto, cómo se hace, para qué sirve, en qué va la investigación, porque finalmente puede haber alguien allá afuera que se le ocurra algo que a nosotros no, aunque no Claro, sea médico y pueda aportar algo u otra línea de trabajo sobre esto, ¿verdad? Todo obviamente, pues fundamentado en la física, con los protocolos rigurosos de lo que se hace una investigación, pues para poder cumplir con lo establecido, entre comillas, de la ciencia, ¿verdad? oye, entonces, ¿cuál sería la primera integración somática de este nivel de incremento de inteligencia, digamos? Serían todas las respuestas que poseen un nivel químico sensorial que tienen un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, etapa clínica del embarazo, la uno ni la 2, la 3 o la 4. El bebé se encuentra en riesgo con el cordón umbilical enredado y la mamá, no, nadie sabe, pero más dice, oye, ya no se mueve el bebé. O sea, ya hay una sensación, hay una emoción de peligro y hay una respuesta que somatiza. Entonces van con él, le hacen el eco, el ultrasonido, no sé qué le hagan, lo ven y eso es que está enredadillo con el cordón umbilical. Y ya tratan de ahí con maniobras, de enderezar y ya se volvió a mover. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita una conciencia del darte cuenta, ¿sí? Ujú. Para que esto opere en las sensaciones, las emociones y que tengan una expresión somática. ¿Sí? Más adelante vamos a ver todo lo que es el material simbólico y cómo se expresa a nivel somático. Más adelante. ¿Sí? Pero ahorita es nada más sensación, emoción y expresión somática. Y la expresión somática puede ser tomada como una conciencia a nivel sensorial, Claro. ¿ok? O como los trabajos que hicimos de investigación, unos que hicimos en Monterrey, otros que hice aquí, donde que eran era pues no investigación, era comprobar lo que había hecho el doctor Jacobo Greenberg, de poner un encefalograma, poner 2 personas, ponerles un tiempo que tengan una correlación en su actividad eléctrica del cerebro con diferentes tipos de estímulos visuales, las separas, la llevaba ya al otro lado, o sea, 1 hectárea más lejos, ¿sí? Ponías las 2 personas, checando sus mapeos y le hacías un estímulo de luz a una y en la otra también se veía, Bien. se movía también allá. Entonces, pero la otra persona ni consciente estaba y él no se dio cuenta de nada. Quiere decir que dentro del plano de esto de lo que hablábamos de la metafisiología hay una conexión y no es consciente de la conciencia de me di cuenta, sino es un plano más profundo donde no interviene el yo, ni lo verbal, ni nada de esto, sí lo sensorial, donde hay una conexión. ¿Sí? Y eso abre pues muchos temas de investigación para la psicología y obviamente para la parte de la metafisiología. ¿Y cuáles son los procesos multineurales que se ven afectados con este cambio o incremento de la inteligencia, integración del sistema nervioso? Ok, estos procesos tienen vamos a poner así de una neuronita y hay otra, ¿sí? Cada impresión de experiencia, tenemos una línea de comunicación entre las neuronas que proporcionan lo básico indispensable para que haya un proceso de maduración del sistema nervioso. Hay que acordarnos que este proceso se da en un 300% extra. O sea, tú tienes 100 neuronillas que van a funcionar, bueno, tienes otras 300, por si fallan estas, entran las otras al rescate. ¿Ok? Durante todo el proceso del embarazo y todavía naciendo, en algún momento todavía, ya después de nacer. Este proceso quiere decir que si yo necesito una adrenocortisona y alguna química que se traslade para que tenga impulso o químico, las neuronas se disparen y puedan tener este proceso de maduración, estamos hablando que las impresiones de experiencia generan otras químicas distintas de las básicas para el modelo de maduración. ¿Ok?
Y esto hace que se vuelva multifactorial el proceso de evolución o de maduración del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Las personas que tienen este proceso en demasía, o sea, que recibieron otros tipos de estímulos fuera del proceso básico de maduración del sistema nervioso, son personas que más adelante, cuando nacen, necesitan estos factores extra para poder sentir que el proceso de lo que están viviendo es el correcto. Te voy a poner un ejemplo mucho más fácil de alguien que vivió esto y que lo empieza a entender con un proceso de regresión. Por ejemplo, ¿sí? Una persona alcohólica, pues tiene lo normal para disparar, ser feliz, estar tranquilo, a gusto, pero tiene otra neurotransmisión que necesita el alcohol para que se active y se sienta feliz y contento junto con todas las otras, o el cigarro, o una lechita en la noche antes de dormirse con una galletita, o un cigarro antes de dormirse. Son factores extras del sistema nervioso que se encuentran ahí y que te hacen que se dispare un estado. ¿Ok? Cuando la persona hace la regresión, se da cuenta de las emociones que tiene allá y cómo algunas no las tiene aquí y las está tratando de encontrar en relaciones, en Estímulos. cosas, en estímulos externos. Como también tiene que ver con los niños que se dicen hiperactivos o que tienen cierta hiperactividad. Sí, sí, pero habría que ver también la herencia genética, habría que ver su proceso de la etapa intrauterina, los estímulos que recibieron, y luego todavía habría que ver, porque esto también tiene que ver con su nacimiento, las experiencias que se grabaron cuando nacen, y el proceso de que viven con mamá, higiene, alimentación, contacto y afecto, cómo se los dio la mamá. Por ejemplo, una mamá que no espera que le dé hambre, que ya no espera que le dé frío, no espera que lo cargue, o sea, que le llore nada, entonces el bebé no se entretiene en las demandas. Su sistema nervioso crece en no estar entretenido en llorar para que lo cambien, en llorar para que lo bañen, en llorar para que coman, llorar para que lo acompañen o que sienta afecto. No. ¿Qué hace un bebé que ya eso lo tiene por default cubierto? Investigar, Incremento ver de qué hay afuera, inteligencia. qué pasa. O sea, son los bebés más traviesos, son los que no se oyen. ¿Por qué? Porque saben que todo el cuidado de lo básico está cubierto. Esa persona más adelante va a crecer así. Esa persona no se va a preocupar ni por comida, ni por dinero, ni por amor, ni por afecto, ni por higiene, por nada. Eso es por default, ya lo tiene. Así fueron las impresiones de experiencia, que van desde las intrauterinas y después de los primeros años de nacimiento. Y esa persona pues tiene otra inteligencia mucho más amplia porque ve otras cosas allá afuera, mientras otros están viendo cómo pagar, están viendo cómo hacerle, la comida, las colegiaturas, o sea, tienen otro tipo de preocupaciones más de sobrevivencia, ¿sí? Y aunque logren estar bien chingones en muchas cosas, si ese es su sistema de impresiones y aunque tengan mucho dinero y tengan mucho dinero en el banco y tengan todo resuelto, si ocupan de esas preocupaciones, lo van a seguir sintiendo aunque tengan todos los recursos del mundo. ¿Sí? Porque no es un asunto de dinero, es un asunto de cómo construyes, ¿sí? Tu experiencia a partir de esas impresiones de experiencia intrauterinas. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Y en el manual, en el escrito de la escuela endocéntrica de este estadio, lo que sigue es la transformación integral práctica, explicar Ajá. eso. Bueno, esa parte son todos los ejercicios que vimos ahí. ¿Cuáles son? Pues primero es una regresión fisiológica, que es la que se usa normalmente en el grupo didáctico. Es una regresión que se hace a través de estar en un estado holotrópico y que se hace modificando la entrada de monóxido y dióxido de carbono y hace que el cerebro funcione de un solo proceso. Se entra en un estado también donde la percepción no está fragmentada para poder leer todas estas sensaciones a nivel orgánicas en esa regresión. No es una regresión de siente cuando eras niño, visualízate. No, es una regresión de combustión. O Fisiológica. sea, respiras, se activa el cuerpo, se asocian las memorias y salen las memorias, las observas tu proceso orgánico y cuando naces, a echarle pluma al proceso. ¿Me explico? Otra de las cosas también que se hacen en esto de la transformación integral práctica, que es el trabajo ya dinámico, es también hacer impresiones de experiencia intrauterinas. Entras con la misma respiración, ¿sí? Por ejemplo, vas a trabajar algo que ya sabes que es de allá, que no lo has podido manejar a través nada más del proceso que platiqué ahorita de la regresión.
Entonces, dices, hoy tengo este problema, viene de allá y haces tu exploración del significado personal, sacas tu percepción, tu experiencia y conciencia para ver cómo construir, cómo eso te ¿El de modifica. realidad? Si el túnel de realidad, sacas tu percepto y entiendes que este percepto es el que te dispara esas memorias y esas sensaciones. No importa si fueron intrauterinas, si fueron heredadas o si fueron impresiones de experiencia de lo cotidiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Haces una reimpresión de experiencia. ¿Qué tienes que cambiar? Los códigos de conducta que salieron en la exploración del significado personal, es decir, cambias el significado y los sentimientos alrededor de esas experiencias que se activan. Haces que la persona respire otra vez en un estado holotrópico, entra en el estado y le dices que respire mientras está teniendo tal sentimiento, provocando tal emoción o recordando tal emoción, ¿sí? O teniendo tales pensamientos sobre un evento. La persona respira, cambia su entrada de monóxido y dióxido de carbono y se genera la impresión de experiencia en todo el sistema nervioso, porque en ese estado el sistema nervioso, su percepción y su experiencia es unitaria. Es como si tuvieras una percepción holoquinética, como lo dice Rubén Fedelman, me explico en su psicología holoquinética. Entonces, ese proceso, ese es lo que se hace tanto en la escuela. En la escuela se hace un trabajo un poco más suave, porque lo primero fue el didáctico, la regresión. En el grupo de desarrollo se hace esta reimpresión, ¿ok? Y se hace específicamente en los procesos cuando se está arreglando lo de la figura materna. Y en el grupo, en la escuela ¿En la éndica, lo que escuela? se hace, en la escuela lo que se hace es un trabajo de una respiración, de entendimiento, de conexión, más de relajación, más tranquilo, porque finalmente es más concepto sobre el trabajo y un trabajo más tranquilón. La escuela, en lo que es el grupo didáctico sí está bien, es duro el trabajo, es bueno, ¿sí? Pero ya el de desarrollo, pues ya son de goma, ya son de plástico, ya sin piedad, la reimpresión y lo que se tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Bueno, tú viviste todos Ya sé. estos procesos, y aparte de ayudarme a verlos integrado, también los Los viviste. viví. Muy bien. Pues con esto terminamos el tema de este estadio. Muchas gracias. No sé Gracias, si Clau. tengas algo más que aportar o que No, pues yo creo comentar. que ya el próximo, pues cerramos ya con el estadio 3, que es la El fusión. circuito uno. Y terminamos ya con todo lo que tiene que ver entre el ego tranterino, el nacimiento y ya lo que se acaba de formar, la primera comunicación de cooperación con la mamá, etcétera, etcétera, en el nacimiento. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Clau. Nos vemos la De próxima. nada, hasta luego. Bye.